Hablábamos de que nuestro Señor busca perdonadores, hablábamos de las advertencias del perdón. Muchas veces cuando hay unas situaciones en las cuales hay que perdonar algo, es porque muchas veces nos defraudaron, nos traicionaron, nos sentimos mal. Y para esto, pues siempre hubo dos personas, aquel que defraudó nuestra confianza o que nos traicionó, y también aquella persona a la que fue traicionada. Si nosotros en este momento nos sentimos en ese lugar de que fuimos traicionados, que alguien falló a nosotros, hubo esa persona que nos falló, hubo ese traidor, si lo quisiéramos hablar así, si hablamos del perdonador, si hablamos de una persona que es traicionada, pudiéramos hablar del traidor, el traicionador, la persona que también hizo ese daño. Y en la semana, al meditar, quisiera más o menos meditar acerca de la vida de José. Muchos de nosotros sabemos la historia de José y yo recuerdo que desde niño es una historia que a mí me gustaba mucho porque hablábamos de José, el cual era el favorito de su papá, el de la túnica de colores, el de los sueños. Hablamos mucho de José el soñador y lo encontramos en la Biblia en el capítulo 30, a partir del capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. 13 capítulos de la Biblia al final del Génesis, que terminan el Génesis, en el cual podemos ver esta historia de José. No vamos a leer del 37 al 50, más o menos les voy a contar la historia y la vamos a resumir. Muchos de ustedes ya la saben, pero empieza la historia en el capítulo 37 y dice el versículo 2 que cuando inicia la historia, José tenía 17 años. Y José sí era el favorito de su padre e informaba a su papá la mala fama de ellos, de quiénes ellos, de sus hermanos. José iba y le decía a su papá, mira, fíjate que mis hermanos esto, fíjate que mis hermanos el otro. José era él. Hablamos de que Jacob era el padre de José y Jacob le hizo una túnica de colores. Eso lo vemos en el versículo 3. En el versículo 4 podemos ver que los hermanos, dice estrictamente el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a los otros, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjense cómo era el resentimiento de sus hermanos hacia José, que lo aborrecían y no podían dirigirle una palabra en paz. Siempre había un conflicto y eran sus hermanos. Yo en este caso le puedo decir que en esta primera persona que veo como traicionador está dentro de un entorno biológico. Son sus hermanos en carne. ¿A cuántos de nosotros no nos han traicionado nuestros hermanos? ¿A cuántos de ustedes que son padres no los han traicionado sus hijos? ¿A cuántos no nos han traicionado nuestros primos? Aquellas relaciones sanguíneas que tenemos, ¿cuántos no hemos tenido problemas con ellos? Y vuelve a repetir en el versículo 11, después de que José tiene unos sueños, él se los cuenta tanto a sus hermanos como se los cuenta a su papá. Y en esos sueños daba a entender de que José en algún momento iba a llegar a una posición alta, en la cual sus hermanos, inclusive sus padres, se postrarían delante de él. Y en el versículo 11, después de contarle estos sueños, dice, y sus hermanos le tenían envidia. Chin, ahora ya no nada más lo aborrecían, ahora ya no nada más no le hablaban bien, sino ahora ya también le tenían envidia. Qué difícil situación. Qué difícil situación con aquellos que vemos a diario, con aquellos que estamos quizá en la misma casa. Qué difícil situación. Posterior a esto, la historia nos cuenta que Jacob envía a sus demás hijos a apacentar las ovejas. Apacentar las ovejas, cuidarlas, es algo que los judíos tenían desde hace mucho tiempo en forma de trabajo. Entonces envía Jacob a sus hermanos de José a apacentar las ovejas. Ellos eran 12 hermanos, manda por lo regular a 10. Por lo regular con Jacob se quedaba tanto José como Benjamín. Y los manda, dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El versículo 18 nos hace el hincapié de que Jacob manda a José a que vaya a ver a sus hermanos que están apacentando las ovejas, pero los hermanos al verle y ver que estaba cerca de ellos, empezaron a murmurar contra él. Ya no nada más lo aborrecían, ya no nada más no le hablaban bien, ya no nada más le tenían envidia. Aquí nos dice que inclusive querían matarle.
Sabemos más de la historia, sabemos inclusive que llega José y uno de los hermanos dice, no lo matemos, ¿cómo lo vamos a matar? Y entonces prefieren meterlo a un pozo, a una cisterna, a un hoyo que había ahí en ese lugar. Y después vemos que se acercan unos madianitas y José es vendido. Venden a José, lo venden por 20 piezas de plata y los madianitas se lo llevan a Egipto. Pero encima de esto, los hermanos agarran su túnica de colores, esa que le había hecho su papá, degollan a uno de los animales y bañan la túnica de sangre para que pareciera que José ya había muerto. Nosotros vemos esta historia y se nos hace algo feo, algo que, ¿qué les pasaba a estos hermanos? Pues si era su hermano, ¿por qué lo tratan mal? Pero no está muy lejana a nuestra realidad. ¿A cuántos de nosotros, nuestros familiares en sangre, quizá nos han hecho algo así? O también, ¿cuántos de nosotros no? Muchas veces hemos actuado de esa forma como los hermanos de José. Su entorno biológico, sus hermanos, fueron quienes atentaron en contra de él. En este caso, el traicionado era José. Los traicionadores eran sus hermanos. La historia continúa y vemos que José es vendido, se lo llevan a Egipto y se lo venden a Potifar, que era un capitán de la guardia del faraón de Egipto. Se lo venden. En este caso, Potifar ya no podemos decir que era su jefe. Potifar era su amo. Él lo había comprado, era propiedad de él. Pero vemos también cómo la mano de Dios siempre ha estado con aquellos que temen a él. Y dice el versículo 3 del capítulo 39, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Con quién? Que Jehová estaba con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Este Potifar, que ahora era el amo de José, podía darse cuenta de que en José había algo especial. Y en ese momento, pues él, pues prácticamente lo acobija y lo respaldaba en todo lo que hacía, le da la confianza sobre toda su casa. Eso dice la palabra de Dios. Pero vemos que pasa algo también difícil. La esposa de Potifar pone los ojos en José y le pide que duerma con ella. José se niega y en una de tantas ocasiones, esto no fue solo una vez, fueron varias veces, fue reiterativo, pero en la última ocasión, ella se queda con la ropa de José y lo acusa ante Potifar de que quería atentar contra ella. Vemos la reacción de Potifar. Y en este caso cambia ese Potifar del inicio de la historia, en donde él confiaba plenamente en José, a alguien que desconfía en él. Dice el versículo 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Nuevamente vuelven a traicionar a José. Ahora, ¿quién lo traiciona? Su entorno vocacional, su entorno en el cual vamos a pensar que nosotros laboramos, o en el entorno en el cual tenemos a un jefe de trabajo, alguien que está encima de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no trabajamos y tenemos un desempeño en nuestro trabajo y vemos que quizá compañeros del mismo nivel nos traicionan? O vemos que inclusive el jefe nos traiciona. No nada más nos traicionan nuestros cercanos, los biológicos, los sanguíneos, también nuestros jefes, también nuestros compañeros de trabajo nos pueden traicionar. Y eso también lo vemos en la vida de José. Continuamos en la historia y José ya está en la cárcel ahora. Por esta traición de su amo, José está en la cárcel. Y en la cárcel él se encuentra con dos personas nuevamente. Se encuentra con el copero del rey y con el panadero del rey. Estas dos personas eran ajenas a él, no eran jefes de él, no eran parientes en sangre. Podemos considerarlos como su entorno geográfico, alguien que se encontraron en el mismo lugar, o su entorno fraternal, algunos amigos. Y la historia nos dice que ellos tienen dos sueños, y José interpreta sus sueños. Al panadero, la interpretación de su sueño era que se iba a morir, y vemos que al copero, la interpretación de su sueño era que él iba a ser restituido en su puesto y que iba a volver al lado del faraón.
esas interpretaciones se vuelven realidad. José, cuando le dice esto al copero, le dice en el versículo 14 del capítulo 40. Dice José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. José le pidió al copero que se acordara de él y hiciera menciones de lo que había pasado. No le dice, invéntate una historia o cuenta algo que no sea verdad. No, le dice, nada más menciónale lo que pasó aquí. Pero el versículo 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Chin, ahora sus amigos, su compañero que estuvo en la cárcel en un mismo lugar geográfico, su entorno, lo vuelve a traicionar. Pues pobre José, ¿no? Lo traicionan sus familiares, lo traicionan sus jefes de trabajo, lo traicionan sus amigos, lo traicionan sus vecinos en la cárcel. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado algo similar? ¿A cuántos de nosotros no hemos tenido ese problema con nuestras relaciones en sangre, con nuestros hermanos, con nuestros familiares? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esos problemas, esas traiciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestro entorno fraternal? Es más, ¿cuántos no hemos tenido situaciones así difíciles con hermanos de la iglesia? Pareciera que estamos destinados a que siempre alguien nos va a fallar, siempre alguien nos va a traicionar. Y hoy en el sermón quisiera decirles que esto yo lo puedo titular una historia de sueños, traiciones y perdón. Y lo primero que quisiera compartirles el día de hoy es algo seguro, algo que ya vimos en esta historia, algo que inclusive hemos experimentado. Tarde o temprano, hermano, alguien te va a traicionar, alguien te va a fallar o alguien te va a defraudar. Esa es una verdad. Pensemos nosotros si nos han defraudado la semana pasada, en el último mes, en el último año. Pero la única verdad que podemos ver a partir de esto es algo muy importante, que el único fiel es Dios. Y inclusive Dios nos advierte de esto. Si vamos a nuestras Biblias, a Jeremías 17, y leemos los versículos 5 y 7 todos juntos, podemos encontrar lo siguiente. Jeremías 17, versículos 5 y 7. Si alguien de ustedes lo encuentra, hermano, le voy a pedir que me ayude a leer versículo nada más 5 y 7. Gracias. Vemos en el principio del capítulo 17, versículo 5, y por lo regular siempre nos quedamos nada más con esto y decimos, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Pues entonces, ¿cómo le hacemos? Si todos somos hombres, ¿en quién más confiamos? O sea, nos aislamos y nos quedamos retirados por allá y no confiamos en nada más. Siempre vamos temerosos caminando, siempre vamos pensando ya o predestinados a que alguien nos va a traicionar, alguien nos va a hacer algo mal. No es de esa forma. Quisiera yo compartirles estos mismos versículos en la versión Dios habla hoy. Quisiera que lo escucharan y dice lo siguiente. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. No es malo confiar en las demás personas, pero hay una verdad muy importante. Aunque tengamos personas muy amadas en las cuales confiemos plenamente, solo Dios es el único digno de tener toda nuestra confianza total y absoluta. Quizá muchas veces en este pasaje nosotros podemos ver
que no es malo confiar en las personas, pero sí es malo confiar en las personas pensando que van a ser superiores a Dios, que van a tener una fidelidad superior a Dios, y eso es imposible. La primera persona digna de nuestra confianza solo es Dios, y eso lo podemos ver en José. Retomando la historia de José, vemos que después del capítulo 41, la historia cambia para José. El faraón tiene ahora unos sueños, José estaba en la cárcel, y cuando el faraón tiene los sueños que por lo regular ya la mayoría de nosotros sabemos de las vacas gordas y las vacas flacas, las espigas flacas y las espigas gordas, por así decirlo, cuando el faraón tiene estos sueños se levanta muy inquieto, y él busca a magos de ahí de los egipcios. Los egipcios tenían en común mucho eso, creer en que alguien les podía adivinar, que los sueños tenían mucha relevancia, y no encontraba a alguien que pudiera explicar sus sueños. El copero se acuerda de cuando el copero había sido liberado a cuando pasó esto, ya había pasado bastante tiempo. Entonces José va, interpreta los sueños de Faraón y los sueños que la mayoría de nosotros sabemos que es que iba a haber 7 años de prosperidad y después 7 años de escasez, que entonces se tendrían que preparar para esos 7 años de escasez. Vemos que Faraón confía en José, confía en la interpretación de sus sueños, lo saca de la cárcel, lo pone al frente de esta estrategia para poder soportar los 7 años que iban a tener de escasez. Después podemos ver que en la tierra donde estaba su papá, Jacob, en Canaán, pues obviamente la escasez también llegó hasta allá. Y Jacob manda a sus demás hijos a buscar alimentos. Vemos toda esta historia de cuando llegan los hijos y no ven como tal a su hermano José ahí, pues cuántos años había desde que lo habían ellos traicionado. José los recibe, los acusa en ese momento de espías, los encarcela, los manda de regreso con su padre, los condiciona que si quieren regresar de nuevo traigan ahora a su hermano Benjamín. Cuando regresan con Benjamín se da lo de la copa de plata que José la manda a poner en uno de los sacos para acusarlos de que pues, se la habían robado, los encarcela y finalmente José les revela quién es como hermano. Vemos que también posterior a eso José manda a traer a su papá, a toda su familia a Egipto, les busca un lugar donde ellos pudieran estar. Vemos que después de eso muere el papá en Egipto, lo llevan a enterrar. Y hasta aquí no hemos podido ver algún momento en el cual los hermanos le pidan perdón a José. Quizá en las actitudes de José sí vemos que los perdonó, pues quién, después de todo lo malo que le habían hecho, quién llega a alguien y le ofrece comida, le ofrece un lugar donde vivir, es más, le pide el favor ante el faraón. Podemos ver a lo lejos eso, que José sí tenía esa actitud de perdón hacia ellos, pero nunca vimos algo acerca de los hermanos hacia José. Y entonces podemos ver algo prácticamente al final de toda esta historia, en el capítulo 50, que los hermanos tienen miedo ahora de que José, siendo el segundo al mando del faraón, tome venganza de ellos. Y es donde vamos a meditar los siguientes 2 puntos. Capítulo 50, versículos del 15 al 22 de Génesis dice lo siguiente: Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaran. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Esta es la parte final
de esta historia. Y algo que vemos importante con José y que es para que nosotros podamos tener como enseñanza de este pasaje es lo siguiente. Primero, debemos tomar el lugar que nos corresponde. Nuestra naturaleza humana por lo regular es ser vengativos. Y pudiera mencionarle dos cosas que quizá nos agradan y dos cosas que nos dan evidencia de esto, de que somos con esa tendencia a ser vengativos. Primero, para los más jóvenes, yo creo que la mayoría de ustedes cuando escuchan acerca de los Avengers, vemos que es una saga de películas que habla de eso, de los vengadores, aquellos que vengan algo. Y son sagas que son un éxito y vemos así películas de que siempre la venganza o el justiciero y lo buscamos en un humano antes de pensar que es Dios aquel. Quizá un poquito para los más adultos o también hasta para los jóvenes. Algo que yo pude ver el día de ayer. Yo no soy muy aficionado al boxeo, a los deportes, pero yo creo que la mayoría de ustedes si prendió su televisión el día de ayer, pudo ver que se hacía un montón de énfasis sobre la pelea estelar de la noche. Y fue tanto lo que yo pude estar viendo, o que era tanta la información que se tenía en la televisión, que en algún momento prendí la tele y le cambiaba un canal y veía lo mismo, y le cambiaba otro canal y veía lo mismo, y veía la pelea y veía la otra pelea. Era lo mismo. Pero ¿qué podemos ver en esta pelea? Viendo un poquito acerca de lo que pasaba, se nos decía que primero había un mexicano involucrado en esta pelea y estaba un estadounidense. Cuando estos dos anuncian su pelea, por ahí de septiembre, el estadounidense insulta al mexicano, eso es lo que se dice, lo insulta con alusiones a su familia, a su mamá. Y el mexicano no se deja y desde ahí se empiezan prácticamente a golpear. Esto pues prácticamente, como lo dirían las personas del box, se iba calentando desde tiempo antes. Y vemos que la pelea se da y si la mayoría no lo vio o algo así, yo digo que por todos lados lo veía, pues se ve que el mexicano gana. A final de cuentas vemos cómo él cobra venganza de eso que le había dicho el otro, de eso que había pasado. Y yo veía eufórica a la gente, a los narradores, a las personas que se veían ahí en el lugar de la pelea. E inclusive había muchos comentarios ahora que se pueden medir acerca en las redes sociales de que sí, que qué bueno que le dio, que sí, que no, qué bueno. La mayoría de nosotros, nuestra naturaleza es a eso, a vengarnos, a de nosotros tomar la partida y nosotros tomar el lugar de lo que pasa. Pero José les dice claramente a sus hermanos que él no tomará esa posición de venganza. Capítulo 50, versículo 19 les dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? La venganza, amados hermanos, o quien va a tomar justicia por las cosas que nos pase, es Dios, no nosotros. Romanos 12:19 dice lo siguiente, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y podemos ver otro pasaje en Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Muchas veces nosotros queremos tomar ese lugar. Queremos tomar ese lugar que solamente le corresponde a Dios. Y nosotros queremos tomar venganza por nuestra propia mano de aquellos que nos defraudaron, de aquellos que nos hicieron mal. Pero no es el lugar que nos corresponde. Es padre cuando nosotros hablamos de imitar a Dios y queremos imitarlo muchas veces en aquellas cosas que nos convienen, en aquellas cosas que nos gustan. Pero ¿por qué no imitamos a Dios en su ejemplo de amor?
Porque bien lo dice inclusive aquí enfrente, ¿no? Dios es amor. ¿Y por qué no imitamos ese amor de Dios? Y es más, ¿por qué no le hacemos caso a las palabras que dice Jesús en Mateo 5:44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús no nos llama nada más a amar a aquellos que nos caen bien, nos llama también a amar a aquellos que nos han hecho un mal, a aquellos que nosotros podemos considerar nuestros enemigos. No nada más nos llama a amarlos, dice él también el versículo, nos llama a bendecirlos, a hacer el bien por ellos, inclusive a orar por ellos. ¿Cuántos de ustedes han podido orar por aquel hermano o por aquella persona que les ha hecho un mal? Es difícil, es difícil. Muchas veces nosotros pensamos que el amor está relacionado con nuestros sentimientos. Y si el amor está relacionado con nuestros sentimientos, híjoles, difícilmente por nuestros sentimientos vamos a sentir el orar, el bendecir a una persona que nos hizo daño. Dios nos los indica, y el amar, más que una relación al sentimiento, es una decisión. Dice también la palabra de Dios en lo que leíamos hace un rato de Romanos 12:19 acerca de la venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar al Dios a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios nos invita a eso, a que si una persona atenta contra nosotros, nosotros no busquemos la venganza, nosotros busquemos el bien para esa persona. Comúnmente, hermanos, nosotros escuchamos que la gente dice, pues deja que hablen. Si hablan es porque algo estás haciendo bien. Si hablan es porque tú vas avanzando. Si hablan es porque vas progresando. Y muchas veces cuando yo lo entendía o yo lo escuchaba de esa forma, pues esa es una enseñanza del mundo que pues uno puede decir, pues sí, ¿qué de malo tiene, no? Pues que hablen, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que yo voy para adelante. Pero hoy mi pensamiento ha cambiado en ese sentido. Y cuando escucho que alguien dice que hablan de mí, yo tomo lo que leíamos anteriormente, de orar por ellos. Y lo que a mí en ocasiones me da gracia, y lo digo y lo hago de esta forma, es oro a Dios pidiendo que el corazón de las personas se llene de Cristo y no de mí. Porque no decimos muchas veces de la abundancia del corazón, habla la boca, pues pareciera que el corazón de las personas está llena de David o de la persona que están hablando, porque es de lo único que hablan. Y yo creo que la oración debería ser para que todas las personas, aun así las que ya creyeran como las que no, tuvieran su corazón lleno de Cristo. Y eso haría que no habláramos de las demás personas, que no hablaran mal también de nosotros. Tomando el lugar que nos corresponde, la venganza es de Dios. Nosotros imitemos a Dios en amor. Imitemos a Dios también en algo que hemos visto que recientemente se ha predicado mucho en la iglesia, acerca del perdón. Dios nos ha invitado muchas veces a perdonar a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos aborrecen. Entonces, nosotros no tomemos ese lugar de la venganza, no nos corresponde. Imitemos a Dios en su amor y en el perdón. Hasta ahorita hemos visto dos cosas. Todos nos van a defraudar. El único fiel es Dios. Lo que tenemos que hacer es tomar el lugar que nos corresponde. La venganza no es de nosotros, es de Dios. Imitemos a Dios en el amor y en el perdón. El tercer punto que quisiera compartir con ustedes es que todo tiene un propósito. Génesis 50:20 dice,
Palabras de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José pudo aventar culpas y decir: es culpa de mis hermanos que me hayan metido en la cisterna, es culpa de mis hermanos que me hayan vendido, es culpa de mis hermanos que mi jefe Potifar me haya traicionado, es culpa de ellos que a mí me hayan metido a la cárcel. Pero José, encima de todas estas situaciones difíciles que le pasaron, pudo ver que Dios tenía un propósito para él. Todo lo malo que habían atentado contra él tenía un propósito para su vida. Y el que él vio fue que era para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué hubiera pasado si a José no le hubieran pasado todas estas cosas? Él lo veía desde sus sueños. Desde sus sueños veía que sus hermanos iban a arrodillar delante de él, inclusive que su padre. Pero tuvieron que pasar todas estas situaciones. Qué padre es que nosotros pudiéramos pensar nada más a José como el soñador que tuvo esos sueños de que después todos iban a arrodillar delante de él, toda su familia, todos sus hermanos, pero no viéramos todo el proceso en el cual él pasó, todas las traiciones que tuvo que tener y todo lo que Dios trabajó en su vida para que él pudiera llegar a ese lugar. José lo vio y lo dice, mas Dios lo encaminó a bien. Todo tiene un propósito para aquello que nos pase. Y a pesar de las situaciones difíciles que nos pasen, también podemos ver en la vida de José que Dios siempre nos tiene bajo su cuidado, nos tiene con amor y nos tiene como misericordia. Dos ejemplos que podemos ver en la vida de José. Primero, la intención de los hermanos de José era matarle. Pero uno de ellos dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo. En ese momento se pudo haber acabado la historia que leímos en los 13 capítulos. Lo pudieron haber matado. Otro ejemplo lo podemos ver en el capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Por la acusación que tenía José de adulterio, José hubiera podido morir en ese momento. Era prácticamente la condena que él tenía que haber recibido. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José también pudo haber muerto en este momento, pero no, todo continuó. Dios siempre nos tiene bajo su cuidado, su amor y sobre todo su misericordia. Podemos ver otra cosa muy importante en la vida de José. Él fue paciente. Seamos pacientes, los tiempos de Dios son perfectos. En toda la historia podemos ver que se nos citan tiempos que han pasado después de cada cosa. Y algo muy importante que a mí me llamó mucho la atención y que quisiera hablar con ustedes acerca de los tiempos. Después de que José revela el sueño del copero, él le dice que después de 3 días él iba a ser restituido. Y en esos 3 días el copero fue restituido. Pero de ahí a que fue el sueño del faraón, el capítulo 41, versículo 1 dice, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Y el versículo 41:9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. En ese momento se acordó de lo que le había fallado a José. Después de 2 años, él en 3 días tuvo su lugar de trabajo y tuvo 2 años para en algún momento mencionarle a Faraón lo que pasaba con José o cómo él interpretaba los sueños. Pero no, después de 2 años. ¿Cuánto tiempo había pasado ya en la vida de José? Si nosotros podemos ver en el inicio del relato que él tenía 17 años, pasan estos 2 años después de que él estaba en la cárcel,
Vemos que pasa todo lo de los 7 años de las vacas gordas y luego de las vacas flacas. Entonces, fue un proceso de tiempo. Muchas veces nosotros agarramos y decimos, ok, ya entendí que la venganza es del Señor. Señor, aquel habló mal de mí. De una vez, ya, ahorita. No, hermanos, Dios tiene un proceso y tiene un plan con las situaciones que pasen en nuestras vidas, y Dios va a ser justo y va a acomodar las cosas conforme a lo que Él quiera, no a lo que nosotros querramos. Seamos pacientes en cualquier situación difícil que te pase. Dios tiene el control de los tiempos. Pero ¿cómo vamos a entender el propósito que Dios tiene? ¿Cómo vamos a poder esperar el tiempo que Dios quiere para que pasen situaciones en nuestras vidas que puedan mejorar o que puedan cambiar a lo que yo estoy viendo en este momento? Tenemos que conocer a Dios para entender sus propósitos. Si no conocemos a Dios, mucho menos vamos a conocer sus propósitos. Vemos este relato de la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia. Lo vemos en Génesis a partir del 37 al 50, al final del primer libro. ¿Qué es lo que José podría haber sabido de Dios? Pudo haber sabido de la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, la maldad de la gente, Noé y el arca, el diluvio, el pacto de Dios con Noé, la torre de Babel, Abraham y Lot, Ismael e Isaac, Sodoma y Gomorra, Jacob y Esaú, y hasta ahí se acabó para lo que él conocía acerca de Dios, de relatos de sus antepasados, de Jacob y Esaú, que prácticamente ellos eran hijos de Isaac y eran abuelos prácticamente en este caso de José. Pero vemos que José sí conocía a Dios, porque lo dice muy bien en el capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Si él no conociera a Dios, él no podría entender que las cosas que le pasaban, Dios las estaba encaminando a bien. Y esta cita de vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, ¿no les suena muy parecido a lo que nosotros repetimos cuando leemos Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿No les suena muy similar? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y él lo conocía. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos, después de la historia de José, todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, y muchas veces sabemos o leemos acerca de ello. Sabemos quizá mucho de Dios, o hay mucha gente que sabe mucho de Dios, pero muchas veces no le conocemos. No tenemos esa dependencia a Él. Y si no conocemos a Dios, pues ¿cómo vamos a conocer sus propósitos? Esto me recuerda mucho a una ocasión que tuve la oportunidad de ir con mi abuelo al cerro de Joco. Había unas actividades de algo de los mazaguas, que se hace algo allá en Joco, de los mazaguas. Y no se sube hasta las antenas, sino como a la mitad, pero se logra ver muy bien de allá de Jocotitlán hacia acá, hacia San Miguel. Y los que han podido ir de aquí de San Miguel hacia Jocotitlán, o que se han ido por el camino que está entre las milpas, pasando por ahí por Toshiró, pasando las presas, pasando el río y llegando por Santa Bárbara, llegando por la Caseta o llegando hasta Joco, se pueden dar cuenta que si uno se para allá en Jocotitlán se ve ese camino y se ve trazado. Y recuerdo muy bien que mi abuelito me decía, ¿tú ves dónde está San Miguel? Sí, sí veo dónde está San Miguel. ¿Tú ves dónde está la milpa de Santa Bárbara? Sí, sí veo dónde está la milpa. ¿Tú ves dónde está el río? Sí, sí veo dónde está el río. Si tú alguna vez, él me decía, si tú alguna vez decidieras el caminar de San Miguel a Jocotitlán y yo estuviera aquí parado,
yo podría ver cómo vas pasando por cada uno de esos lugares. Y cada uno de esos lugares tiene su riesgo. Vas a pasar entre las milpas, no vas a ver cosas. Tienes que pasar entre las presas y pues puede haber algo difícil ahí que puedas sortear. Puedes venir en el camino y te puedes encontrar animales. Te puedes encontrar inclusive serpientes que te puedan atentar contra ti. Puedes pasar el río y si está el puente o si no, si está inundado, pues a lo mejor no pasas bien. Vas a venir con el sol, no vas a llegar rápido, vas a tardar un tiempo en estar aquí. Pero yo te voy a ver, porque se puede ver desde aquí. Yo me acuerdo que me quedaba con eso de niño, ¿no? Y decía, ay, mi abuelito, ¿cómo me va a ver desde aquí? O pues, no lo entendía. Pero ahora que meditaba en estas palabras y lo que leímos hoy acerca de José, nuestra vida es como si fuera ese proceso. Y si yo pudiera caminar de aquí hacia allá, y en lugar de que yo allá viera que está mi abuelito y pudiera yo considerar que está ahí Dios, Dios me va a conocer en todo ese caminar. El trayecto de aquí a Jocotitlán es como si fuera mi vida. Situaciones difíciles va a haber, peligros va a haber, quien atente contra mí va a haber, pero el Señor siempre va a tener cuidado de mí, me va a estar observando desde allá. Es más, Dios sí le puedo creer así bien, ¿no? No puedo dudar de como lo que decía mi abuelito, ¿no? Yo te voy a ver desde allá, a Dios sí le creo. Porque puedo ver en esta historia de José que a pesar de que él sufrió traiciones, tanto de su familia, tanto de las personas que pudieron compartir con él un lugar, sus amigos, tanto de sus jefes, que Dios siempre tuvo cuidado de él. Dios es así con nosotros, hermanos. Si nosotros en este momento tenemos una situación difícil, una situación en la cual nosotros nos sintamos como los traicionados, que alguien haya atentado contra nosotros, aprendamos de lo que hizo José. Y de José hoy aprendimos que tarde o temprano, o en algunos momentos de nuestra vida, alguien nos puede traicionar. Si no fue ayer, fue la semana pasada, fue hace un mes o puede ser a futuro. Pero que alguien nos pueda traicionar, lo único que garantiza también es que siempre hay solo una persona fiel y esa es Dios. Nosotros no debemos de tomar el lugar de Dios y tratar de tomar la venganza por nosotros mismos. Antes que eso, imitemos su muestra de amor y de perdón. Seamos sensibles a entender lo que Dios quiere sobre todo estas situaciones que podamos vivir. Veamos el cuidado que Dios tiene con nosotros, veamos su amor, veamos su misericordia y veamos primero eso, antes de todo lo malo que nos pueda rodear. Seamos pacientes. Dios tiene el control del tiempo. Y sobre todo, para que esto pueda ser una verdadera realidad de nosotros y para que esto nosotros lo podamos experimentar, primero debemos de conocer al Dios verdadero. Si nosotros no conocemos al Dios verdadero, todo esto nos va a parecer locura. Todo esto nos va a parecer que cómo nos vamos a dejar de que alguien nos haga daño o de que alguien atente contra nosotros o que alguien hable mal de nosotros. Pero si confiamos y conocemos a Dios, todo esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios, gracias te doy en esta hora porque tú me permitiste meditar con mis hermanos en la palabra de Dios. Gracias por el ejemplo que nos das en la vida de José, de cómo reaccionar ante situaciones difíciles para nuestras vidas. Señor, si alguno de nosotros tenemos una situación difícil, si alguno de nosotros hemos pasado y nos sentimos defraudados por alguna persona, por algún hermano, por algún amigo, por algún compañero de trabajo, Señor, haz que volteemos a verte a ti.
que volteemos a ver tu fidelidad. Haz que de nosotros no salga el ser vengativos, el tomar nosotros la justicia por lo que pasa, sino que todo lo dejemos en tus manos. Pero Señor, también haz que cada uno de nosotros podamos conocer más de ti, para que esto sea una plena realidad de nuestras vidas, para que al conocerte a ti, sepamos y entendamos lo que tú quieres para nuestras vidas con las situaciones difíciles que pasan. Dios, gracias te doy por esto, gracias por esta oportunidad de poder compartir con los hermanos la palabra de Dios. Síguenos ayudando y bendiciendo en lo que resta de este día. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.